El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión quiero revisar 4 equipos míticos del fútbol venezolano que lamentablemente ya desaparecieron. 4 equipos muy exitosos que dejaron a su paso títulos, muchísimas alegrías para sus aficionados y quizás aficionados huérfanos, como me ocurrió a mí mismo con uno de ellos. Quiero darle las gracias a la gente del Foro Vinotinto, @ForoVinotinto en Twitter, que me permitió utilizar la grandiosa investigación que hicieron de la historia del fútbol venezolano. La pueden ver en su cuenta de Twitter, es simplemente maravillosa y es importantísimo que todos vean cuál es la historia del fútbol venezolano, vean cuántos equipos han existido que lamentablemente por una u otra razón han dejado de hacerlo y no han permitido que el crecimiento y el arraigo del fútbol venezolano se dé de una manera adecuada. También quiero agradecer al profesor Edgardo Bronner por ayudarme con la selección de estos 4 equipos y decirles que este episodio va dedicado a la memoria de Alejandro Chacón, uno de los periodistas que más hizo por el fútbol venezolano, quien lamentablemente nos abandonó el año pasado. Que sirva este episodio como un tributo a su memoria. Sin más preámbulo, vamos a revisar esos 4 equipos míticos. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. El primer equipo del que hablaremos en este episodio es el Minerven del Callao, el equipo del sur del país que tuvo una enconada rivalidad con Mineros de Guayana. Minerven fue fundado en 1985 y debutó en primera división en 1988. Fue subcampeón en el torneo venezolano en las temporadas 91-92, 92-93 ni 94-95, logrando el título en la 95-96. En las 4 ediciones de Copa Libertadores que participó, logró pasar de primera fase. Para el fútbol venezolano de principios de los 90 y mediados de los 90, esto es un logro inmenso. De hecho, en la Libertadores del 94 llega hasta cuartos de final para ser solamente eliminado por el famosísimo Vélez de Carlos Bianchi, que ganó la Intercontinental después. Y en esa edición de la Copa Libertadores se conoció a Stalin Rivas en su máxima expresión. Él tuvo un torneo simplemente espectacular. Estuvo 11 temporadas en primera división Minerven y ha habido algunos intentos de revivir al equipo, pero no han llegado a buen puerto. Aparte de Stalin Rivas, el equipo contó en algún momento con Rafael Castellín, con Luis El Pájaro Vera, con Gilberto Angelucci, con Edson Tortolero, con Héctor Vidoglio o Noel Chita San Vicente, configurando plantillas sumamente importantes para la época en el país. Al segundo equipo del que les quiero hablar en este episodio se trata del Unión Atlético Maracaibo, un equipo que estuvo con nosotros menos de una década. Fue fundado en el 2001 y debutó en primera división en el 2002. Llegó de la misma forma que se fue a través de la compra de un cupo. El equipo fue campeón del Clausura en el 2003. Esa temporada jugó la final contra el Caracas Fútbol Club, que se convertiría en su máximo némesis. Y ya en el 2004 jugaría la Libertadores teniendo una destacada actuación, quedando segundo de grupo y en un desempate en un formato muy particular de la Copa que se jugó en aquella ocasión, quedó eliminado. Sería campeón absoluto de la temporada 2004-2005, ganando la Apertura 2004 y el Clausura 2005. Y luego ganaría tanto la Apertura 2005 como la Apertura 2006 de las 2 temporadas subsiguientes, perdiendo en ambas ocasiones la final ante el Caracas Fútbol Club. Muchas veces en la primera, en un duelo muy recordado entre Carlos Maldonado y Noel Chita San Vicente en los banquillos. También el chileno Jorge Pellicer fue técnico del bicolor. Participó en las Libertadores, aparte de la 2004 que les comenté, en la 2006, 2007 y 2008, teniendo algunas actuaciones bastante positivas. Era un equipo ya reconocido en el continente. En el 2009 vende el cupo a Yaracuyanos para que este equipo llegue a primera división y debido a problemas económicos, al perder el apoyo de la alcaldía de Maracaibo, que era muy importante, el equipo termina desapareciendo. Futbolistas como Darío Figueroa, Guillermo Veraza, Giancarlo Maldonado, Gilberto Angelucci, Carlos Maldonado desde el banquillo forman parte de la corta pero intensa historia de este equipo. Y hay que recordar que también Tomás Rincón tuvo sus inicios en el cuadro maravino. Cuando era bastante joven, formó parte de esta institución.
Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Los siguientes dos equipos son dos históricos del fútbol venezolano, igualmente como los dos anteriores, pero estos son dos equipos muy importantes del fútbol venezolano de los 80 y de los 90. El primero de ellos es Lula Mérida. Fue fundado en 1977 y debutó en primera división ese mismo año. Logró el campeonato en el año 83, jugando la semifinal de la Libertadores en el 84, en un formato exactamente igual al que Portuguesa había alcanzado esa misma instancia años antes. El formato básicamente es que si quedabas primero de tu grupo, clasificabas a un triangular con dos equipos más, y el ganador de esos dos triangulares eran los que clasificaban a la final. Por eso se le consideraba una semifinal, pero era la instancia subsiguiente a la primera fase. Igualmente, para la época era un logro muy importante. El equipo quiebra y baja a segunda división y vuelve el 86-87. Digamos que la historia de Lula Mérida no termina aquí porque sigue siendo la misma franquicia. Es campeón en la 90-91, juega la Libertadores del 92, donde se queda en primera fase, y luego en un torneo bajo un formato muy particular, que es la Copa Venezuela de 1995, logra el título. Juega la Prelibertadores del 99, luego de una fusión con otros clubes, ya no es un tema de una victoria deportiva, y desaparece en el año 2002. Tiene una historia, digamos, a nivel de títulos no muy rica, muy extensa, pero sí un trajinar largo en el fútbol venezolano, y siempre como protagonista. Futbolistas como Bobby Eli, César Baena, René Torres, el propio Rafael Dudamel o Gabriel Urdaneta formaron parte de la historia del Lula Mérida. Para terminar este episodio, vamos a hablar del equipo que yo seguía cuando era niño. Quería contarles este pequeño detalle de algo muy personal, que se trata del Marítimo, uno de los equipos más exitosos, uno de los equipos con un historial más rico en muy poco tiempo. En cuanto al profesional se refiere. ¿Por qué? Porque es fundado en el año 59, pero pasa muchísimo tiempo como un equipo amateur o de divisiones menores. Y su debut en primera división no se da hasta el año 86, cuando asciende de segunda división debido a que los directivos del Marítimo decidieron inscribirlo en segunda ante la desaparición del Deportivo Portugués. Es probable que el Marítimo y el Deportivo Italia, que ya también cambió su denominación a Deportivo Petare, sean los últimos vestigios del fútbol de colonias que fue como nació el fútbol venezolano. Fue campeón en la 86-87, 87-88, 89-90 y en la 92-93. Como ven, rápidamente el equipo cosechó 4 títulos. Además, el título de la 87-88 fue un doblete, porque también se llevó la Copa Venezuela del 88 y repetiría Copa Venezuela el año siguiente, en la que no ganó el título de primera división. Jugó 5 ediciones de la Copa Libertadores, donde sí no pudo mostrar todo ese poderío que tenía a nivel local en el continente, y solamente en la edición del 92 logró pasar de primera ronda. El equipo desaparece en el año 95, tuvo algunos problemas económicos y decidió mudarse del Olímpico a un estadio en Guatire. La liga, en aquel momento presidida por Laureano González, consideró que el estadio no era apto para jugar, lo sacó del hexagonal final. Los directivos hicieron una demanda y la FIFA decidió que el equipo debía bajar a segunda división. Tanto la FIFA como la liga fueron inflexibles y acabaron con uno de los proyectos más importantes del fútbol venezolano. Apenas, si nos ponemos a ver, desde su debut en primera división hasta su desaparición, apenas pasaron 9 años. Futbolistas de la talla de Franco Rizzi, Saúl Maldonado, Noel San Vicente, Daniel Nicola, Pedro Acosta o Héctor Rivas forman parte de la historia del Marítimo. Herbert Márquez también, que fue campeón goleador en una oportunidad con el club que se vestía de verde y rojo, y exactamente igual al Marítimo de Funchal. También hay que recordar que Daniel Nicolak dejó un récord de imbatibilidad con el equipo de la colonia portuguesa. Esos son 4 equipos de los muchísimos que han existido en la historia del fútbol venezolano. 4 equipos muy importantes que nos representaron a nivel continental, que ganaron títulos y que lamentablemente
desaparecieron, no dejaron fanáticos huérfanos como me pasó a mí con el Marítimo. Y creo que es muy importante que las nuevas generaciones o las personas que probablemente desconocían la historia de Minervé, del ULA, del Marítimo, probablemente conozcan algo de la historia del UAM, entiendan la importancia de que los clubes o que los equipos venezolanos trasciendan en el tiempo. Nuestros equipos son muy jóvenes. No tenemos ni siquiera un equipo de fútbol que llegue a los 100 años como pasa en otros países de Sudamérica. Y esto forma parte del arraigo que es muy necesario para el crecimiento del fútbol venezolano. Que sirva este episodio para que aquellos que lo escuchen tengan el interés o la curiosidad de ir al fondo o de estudiar un poco la historia del fútbol venezolano para que conozcan todos aquellos equipos que ya no están y que defiendan los equipos a los que siguen para que no corran la suerte de estos 4. Les agradezco muchísimo por haber escuchado este episodio. Como les dije al principio, que sirva como un tributo a Alejandro Chacón, un grandioso periodista venezolano que nos abandonó el año pasado y que trabajó muchísimo por el fútbol venezolano y a quien yo particularmente le agradezco muchísimo. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter como Alan con doble L _HA. Pueden encontrar también la cuenta de Instagram @elmediocentro y pueden escuchar los episodios del podcast en todas las plataformas para podcasts que hay. Les agradezco de nuevo haber escuchado este episodio y los espero en una próxima edición.